Hola jóvenes, el día de hoy vamos a estudiar cómo aplicar todo lo que hemos aprendido de semejanza y congruencia de triángulos en la solución de problemas, en particular los de semejanza. Tenemos un primer ejemplo que dice, la medida de los lados de un triángulo son 6, 8 y 10 centímetros. Además, el lado más corto de otro triángulo semejante mide 18 centímetros. Determina el perímetro de ambos triángulos. Lo primero es ilustrar esa información para poder comprender más fácilmente. Por lo menos para mí es más fácil analizar un problema al visualizarlo en una imagen. Entonces nos dicen que tenemos un primer triangulito cuyos lados miden 6, 8 y 10. Entonces lo dibujé por acá. Y que tenemos otro semejante a él, cuyo lado menor, cuyo lado más corto es 18. Recordemos que 18 en este caso debe estar en la misma posición que el 6, porque como lo hicimos en semejanza de triángulos con los criterios, el lado menor le corresponde el lado menor, el lado mediano le corresponde el lado mediano y el de mayor longitud con el de mayor longitud. Entonces tienen que estar en el mismo orden. Como nos piden el perímetro de ambos triángulos, el perímetro de este está súper sencillo de calcular, sería la suma de los lados. Pero para este tenemos o que saber estos dos desconocidos o utilizar la regla de 3 para sacar el perímetro. Sin embargo, en este caso, voy a escoger el sacar la razón de semejanza que hay entre ellos para determinar los dos lados desconocidos y sacar el perímetro. Entonces, en este caso podemos observar que 18 es parejita, por decirlo de alguna manera, con 6, al igual que lo hicieron en lo de los criterios de semejanza. Y al realizar esa división, nos damos cuenta que la razón o la proporción que hay entre ellos es 3. Es decir, este es 3 veces este. Por lo tanto, puedo asegurar que aquí mide 30, porque 10 3 veces es 30. Y 8 3 veces es 24. Por lo tanto, aquí también tiene que medir 24. Para sacar los perímetros y dar la respuesta de este problema, entonces simplemente sumamos lado más lado más lado en el más pequeño y lado más lado más lado en el más alto. En este caso ya tenemos la respuesta que nos solicitaban en el problema. Analizando un segundo ejemplo, que de hecho la mayoría de los casos se van a presentar muy similar a este, con alturas y sombras, nuevamente me inclino por hacer una imagen. En este caso sí nos la daban. Nos decían que hay un poste, este que está acá, que mide 4 metros y que proyecta una sombra de 7 metros, tal y como se muestra acá. Dice que a 6 metros de él tenemos un árbol al cual hay que calcularle la altura. Entonces, ahí planteamos lo que en la escuela le llamábamos la regla del 3, que en nuestro caso sería altura con altura y sombra con sombra. Entonces, en este caso sería X con 4, altura con altura, y 13 con 7. ¿Por qué o de dónde sale este 13? Porque desde el árbol hasta el final de la sombra vendría a ser la suma de estos dos numeritos que da 13. O sea, vean que se forma un triángulo grande con el árbol y un triángulo pequeño con el poste. Entonces la sombra del poste es solo 7. La del árbol no es solo 6. Es esos 6 metros que hay hasta el poste más los 7 que sería lo que falta para llegar aquí al puro vértice.
Entonces tener ese cuidado porque esa es una trampita que normalmente los hace cometer errores. Y luego tenemos entonces que resolver en diagonal una multiplicación y dividir entre el que queda. Entonces sería 13 por 4 dividido entre 7. Al resolver esa operación, que pueden incluso apoyarse con la calculadora, se dan cuenta que el valor de la altura del árbol es 7,42. Como es un problema, nunca se nos puede olvidar dar la respuesta a ese problema. Y para ir cerrando, un último ejemplo, dice, una de las grandes pirámides de Egipto proyecta una sombra de 36,5 metros. En ese mismo instante, una palmera de 12 metros proyecta una sombra de 3.2 metros, perdón. ¿Cuál es la altura aproximada de la pirámide? Entonces, una vez más reitero, lo ideal es hacer un bosquejito de la información o un dibujito de la información. Entonces yo aquí dibujé la pirámide con X porque nos están preguntando la altura de esa pirámide. Su sombra dice que mide 36,5 metros y por aparte una palmera que tiene 12 metros de alto y proyecta una sombra de 3.2 metros. Entonces nuevamente la regla de 3, altura con altura, sombra con sombra. Usted tiene derecho a escoger en el orden que desee colocar los valores. ¿Qué es lo que no se puede hacer? Poner, por ejemplo, la altura de este con la sombra de este, por ejemplo. Tienen que ser altura con altura, sombra con sombra, o altura con sombra, altura con sombra. Que sea proporcional el asunto. Se multiplica en diagonal y se divide entre el que queda. Entonces en este caso sería 12 por 36,5 dividido entre 3,2. Al realizar eso, que como reitero pueden utilizar la calculadora, nos damos cuenta que la altura de esa pirámide es 136,875 metros aproximadamente. Entonces, básicamente la mayoría de los problemas son como este. Nada más recordar, altura con altura, sombra con sombra, se plantea la regla de 3, se multiplica en diagonal y se divide entre el que nos queda. Espero que me hayan comprendido bien estos 3 ejemplitos para realizar su práctica.